Buenos días, compañeros. No sé si me escuchan. Tal vez me pueden contestar por el chat, por favor. Muy bien. Por el momento somos 28 personas. También pueden ver mi pantalla. Disculpen. Bueno, vamos a dar un par de minutos más solo para que se unan más personas y empezamos con el laboratorio. Bien, vamos a empezar. El día de hoy vamos a dar una introducción a las bases de datos, vamos a ver conceptos de ello. Este, por si tienen dudas del proyecto, las dejamos para el final. Y vamos a ver la resolución de la hoja de trabajo 3 al final también. Y les voy a compartir el modelo y quizás los scripts de SQL. Entonces vamos a empezar. Eh, Como les dije, es la introducción a las bases de datos. Entonces aquí hay una definición, que una base de datos es una colección de datos. Hoy en día también son procedimientos y funciones almacenados de una manera permanente. Aquí hay otra definición, que pueden ser compartidas y usadas con varios propósitos por múltiples usuarios y no todos los usuarios perciben los datos de la misma manera. Esto tiene que ver con conceptos de seguridad. Al final del día, una base de datos es una colección de datos almacenados en alguna parte que son persistentes, es decir, que no se pierden. Entonces, aquí vamos a ver los tipos de usuarios que hay en las bases de datos. Por ejemplo, el usuario final, que es el que interactúa con la base de datos a través de las aplicaciones que se desarrollan. Normalmente las bases de datos relacionales están pensadas para el modelo ANSI Spark, es decir, un modelo de 3 capas. Entonces el usuario final es el que ve únicamente los datos, pero no puede manipularlos y no puede hacer con la base de datos lo que él quiera. Un usuario especialista es el que diseña el programa de aplicaciones para los usuarios finales. Él tampoco tiene acceso a todos los datos y para manipularlos todos también, pero sí tiene un poco más de acceso. Entonces, porque al momento de desarrollar la aplicación tiene que poder hacer pruebas. Normalmente se les delega un espacio de pruebas en donde no afecte la base de datos como tal. O Database Administrator es la persona encargada de administrar la base de datos. Él sí tiene permisos para manipular la base de datos como tal, crear tablas, borrarlas, etcétera.
Y aquí entran los sistemas gestores de base de datos o DBMS, que son el software que una base de datos al final en disco, física como tal, no es más que un montón de datos agrupados en disco. Perdón, alguien está solicitando unirse. Un montón de datos almacenados en disco y necesitamos un gestor que nos ayude a recuperar esos datos y que nos lo muestren de manera ordenada. En las bases de datos existen 3 modelos: el lógico, el relacional y el físico. El lógico normalmente son los diagramas entidad-relación, y estos diagramas para estar la base de datos almacenada y qué relaciones va a tener. El físico ya son las tablas en sí, que son las que creamos en los DBMS. Perdón, el relacional, y el físico es cómo se guarda la información dentro de los discos. Normalmente las bases de datos utilizan el algoritmo de árbol B y árbol B+, para poder guardar su información en disco y así recuperarla. Funciones de los DBMS: optimizar las búsquedas de información. Esto porque algunas bases de datos utilizan índices, entonces esto optimiza mucho la información. Les digo que algunas los utiliza porque se los agrega sin que nosotros lo hagamos. Hacen manejo de transacciones para asegurar que hagan todas o ninguna. Hay unos principios que se llaman los principios ACID, en donde se habla de atomicidad. A esto se refiere con atomicidad. ¿Se hace toda la transacción o no se hace nada de la transacción? En dado caso falla. Control de acceso concurrente a datos. Varios usuarios pueden entrar o acceder a los datos de la base de datos y no debería de fallar. Servicios de recuperación ante fallos. Muchas bases de datos, muchos DBMS guardan un log de transacciones automáticamente, entonces eso nos permite, si hubo algún fallo, pues poder recuperar. Seguridad de acceso a datos no autorizados y mecanismo de preservación de integridad de datos. Las ventajas de las bases de datos: la consistencia de datos, esta es la más importante, que está dada por el control y eliminación de la redundancia, es decir, no tener datos duplicados, porque eso significa tener más espacio en memoria secundaria, por supuesto, que es un desperdicio. La integridad: debe velar por el grado de validez y corrección de los datos. Una base de datos consistente no tiene valores nulos y todos sus datos están completos. Lo vamos a ver más adelante. Seguridad: se pueden especificar niveles de acceso con una granularidad más fina. Granularidad se refiere al acceso que tienen a los datos. Por ejemplo, yo no quiero que los usuarios comunes o los usuarios finales no accedan a la tabla de usuarios y no puedan ver sus contraseñas o su ID, porque eso significa una vulnerabilidad dentro de mi sistema. Flexibilidad: es el uso de lenguajes de cuarta generación que hace más fácil la construcción de programas por usuarios finales, tal como es Data Modeler. Tamaño: un DBMS es un gran conjunto de programas. Esto es muy importante saberlo porque DBMS agrupa no solo el gestor que nos ayuda a ir a traer la información en disco, sino también alberga un compilador para hacer más bien es un intérprete para hacer las consultas de SQL. También maneja un optimizador. El optimizador ayuda a la transferencia de datos y a hacer las búsquedas más rápido. La recuperación de fallas de un DBMS interactivo y multiusuario puede ser muy compleja a veces, debido a que si tenemos múltiples usuarios vamos a tener un log demasiado grande con múltiples acciones hechas por los usuarios, y hacer o revertir esas acciones puede costar mucho. Más que todo en cuestiones de rendimiento del equipo, porque puede costar mucho tiempo en recuperar o levantar otra vez. Más adelante ustedes van a ver que existen
otros tipos de base de datos y existen otro tipo de equipo que ayuda a que la recuperación ante fallos o las transacciones sean mucho más rápidas. ¿Dudas hasta el momento? Que me las puedan escribir por el chat. Bueno, como no hay dudas, vamos a seguir. Tipos de bases de datos por su variabilidad. Hay bases de datos estáticas y bases de datos dinámicas. Las estáticas solo de lectura utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos para el estudio de su comportamiento. ¿Cuáles podrían ser las bases de datos estáticas? Principalmente, bueno, pueden ser desde un archivo separado por comas o por algún carácter especial, hasta una base de datos dedicada solo para que no va a tener mucha transacción. Por ejemplo, las de las hemerotecas o las bibliotecas que tienen los libros que ya descartaron o muy viejos. Bases de datos dinámicas, la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización, borrado y creación de datos. ¿Qué bases de datos pueden ser dinámicas? Un ejemplo muy claro, la de los bancos. Todo el tiempo hay transacciones en esas bases de datos. Y estas son las importantes. Por bases de datos, por fuerza nos tenemos que referir a bases de datos relacionales, sino que existen varios tipos de bases de datos. Las bases de datos no relacionales no son cosa de ahora, han existido siempre, incluso antes de las bases de datos relacionales. Eso es lo que, por el acceso a la tecnología y el nivel de tecnología que tenemos hoy en día, se hace mucho más fácil crearlas y manejarlas. Un ejemplo de ello son las bases de datos jerárquicas, que almacenan su información en una estructura jerárquica y los datos se organizan en forma similar a un árbol binario. Entonces tenemos varios nodos y este nodo tiene más hijos y estos hijos pueden contener datos. Las bases de datos de red, similar al modelo jerárquico, la diferencia es que un nodo puede tener varios padres. Como les dije, las bases de datos jerárquicas son un árbol binario y las bases de datos de red son un árbol enario. Las bases de datos transaccionales. El único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades. Las bases de datos relacionales son las que normalmente conocemos. Es el modelo utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. SQL como lenguaje habitual para consultas. SQL está dado por un estándar. Eso creo que lo vamos a ver en la siguiente clase. De igual manera, como adelanto, SQL está dado por un estándar ANSI. Si ustedes se meten a la página de ANSI, ustedes pueden comprar la gramática de ese lenguaje y poder modificarlo a su gusto. Claro que hay que pagarlo, ¿no? Entonces, ¿en qué se basan las bases de datos relacionales? En la teoría relacional. Esta teoría está muy bien fundamentada y es por eso que las bases de datos relacionales siguen siendo las mayores a nivel mundial. Las bases de datos multidimensionales. Estas bases de datos son ideales para desarrollar aplicaciones muy grandes o para desarrollar aplicaciones que sirven para el análisis de datos. No tiene mucha diferencia entre las bases de datos relacionales porque siguen usando tablas, pero sí en la forma en la que se utilizan. Por ejemplo, las bases de datos multidimensionales no están normalizadas. Es más, si una base de datos multidimensional no está normalizada, es mucho que mejor y tiene ciertos modelos, por ejemplo, el modelo estrella o el modelo Snowflake, que sirven como base para poder desarrollar estas bases de datos. Normalmente son utilizadas para, como les dije, para el desarrollo de aplicaciones que llevan el conteo de cosas o de estadística y se comportan de una manera mucho más rápida que una base de datos relacional.
las bases de datos orientadas a objetos. Este modelo es reciente y a pesar de que es muy similar al paradigma de orientado a objetos, creando clases y estas clases tienen atributos, es muy poco utilizado. Bueno, eso fue la presentación. ¿Dudas acerca de este tema? ¿Quién preguntó? Vamos a ver. Manuel, sí, todas las presentaciones las voy a subir. Y de hecho el ejemplo que vamos a ver ahora también lo voy a subir. Les voy a dar la resolución de la hoja de trabajo. Vamos a presentar dos modelos. Lo vamos a ver dentro de un DBMS ya creado. Y eso vamos a hacer ahorita. Si no hay más preguntas, que veo que no, entonces vamos a empezar con ello. Bien. Este es el modelo no correcto, pero el más óptimo para la resolución de la hoja de trabajo. La hoja de trabajo iba de accidentes geográficos y hechos históricos. Entonces, aquí por eso tienen la tabla accidente y la tabla características hecho. Perdón, la tabla hecho. Entonces, un tipo, el tipo es porque pueden ser de orden máximo o no. Y características, ¿va? Estas características pueden ser altitud, altura, temperatura, número de muertos, armamento creo que también había. Va. ¿Qué diferencia hay entre este modelo y ahí está, y este modelo? Este modelo todas las características las tiene almacenadas en la tabla accidente y las tiene de forma opcional. Eso significa el círculo vacío. ¿Qué diferencia hay? Que todas estas características están aquí. Si yo deseo agregar más características, tengo que modificar la base de datos como tal. ¿Esto qué implica? No solo que a nivel empresa tengo que ocupar más personal, sino que tengo que hacer modificación dentro del modelo que es la base para todos los programas de aplicaciones que se desarrollan en base a él. Entonces, hacer un cambio aquí significa hacer un gran cambio en todas las aplicaciones. Es decir, agregar una nueva característica, qué sé yo, por poner alguna, vamos a ver, población, por ejemplo, que sea un país, vamos. Si yo agrego población aquí, porque sigue siendo un accidente, así como el programa lo describía, entonces tengo que modificar la tabla. Más adelante vamos a ver que si ya tiene datos y se agrega otro, este queda como nulo y no, o si no queda como nulo, tengo que agregar este campo para todos. Al quedar nulo, la base de datos ya no es íntegra. Por lo tanto, se pierde uno de los principios de las bases de datos relacionales. Entonces, lo vamos a ver en... Ahorita vamos a... Solo que ahora... Yo ya tengo la base de datos creada.
La base de datos la creé en Postgres utilizando Data Modeler, el script que me dio Data Modeler. Y aquí tengo cómo se insertan valores por ejemplo, en esta base de datos. Esta base de datos es la de este modelo, la de que el modelo tiene todas las características dentro de la tabla accidente. Escribimos esto. Esta es la parte que se debe evitar, estos espacios en blanco. ¿Por qué? El DBMS de Postgres, que es PGAdmin, bueno, el programa que nos lo muestra, no muestra valores nulos, pero por ejemplo SQL Server sí lo hace. Entonces todos estos valores son nulos. Al estar vacíos, son nulos, memoria. Entonces, al ocupar un espacio en memoria y está vacío, entonces es como no me sirve de nada porque está ocupando espacio y no tengo información. Por ejemplo, aquí hay preguntas, vamos a ver. El diagrama entero, Javier 0824. Diagrama. Igual estos, bueno, este tal vez no, pero el otro sí se los voy a subir a Classroom. Por cierto, es otro. Este es el otro diagrama. Dice Marco Antonio López. Pero si en el enunciado se definen las características de la entidad. El enunciado da un ejemplo de características, pero no dice que esas características como tal son las que tienen todos los accidentes. Además, por ejemplo, en los dos ejemplos que da, que es, por ejemplo, aquí tengo la inserción de Tajumulco, el volcán, y Atitlán, el lago. En estos dos ejemplos se puede ver bien que los dos tienen altitud, pero en Atitlán no me dan su temperatura, pero en Tajumulco sí. Y en Atitlán pues tiene profundidad y obviamente el volcán no tiene profundidad. Entonces eso crea un problema de estos espacios vacíos. Entonces dejar esos espacios vacíos es hacer que la base de datos sea inconsistente. Es ineficiente debido a que almacena valores nulos porque todas las bases de datos ponen un valor nulo cuando está vacío. Y porque para hacer una modificación, para agregar alguna característica, yo tengo que ir a modificar esta tabla y agregarle más filas, más columnas, perdón. Cristian Alberto dice, entonces lo mejor sería el primer diagrama. Sí, este diagrama yo lo hice en base al enunciado, pero hubo algunos compañeros que, por ejemplo, aquí en características accidente, en vez de solo agregarle valor, agregaron un atributo más que era eh, dimensional, creo yo, para los metros, kilómetros. Bueno, eso también está bien porque puede interesar. Hubieron otros que agregaron una tabla país. Esa también estaba bien, o sea, si se deseaba relacionar el hecho directo con país, eso estaba bien. Lo que no estaba bien era crear una tabla por accidente, porque imagínense, voy a crear una tabla por lago, volcán, país, y si en eso necesito otra que es, qué sé yo, montaña o río, o necesito otra para continente, entonces eso lo hace poco escalable y estar creando tablas tampoco es eficiente porque las tablas ocupan aún más espacio en memoria.
Y con lo último que dije, creo que contesté la pregunta de Francisco. Bien. Pero como les decía, este es el modelo no óptimo, que es este. Ahora vamos a ver el otro. La tabla accidentes solo tiene dos valores, todos llenos, un código, que puede ser cualquier cosa, el nombre como tal, y un tipo. El tipo es porque ahí, o esta tabla tipo, en vez de llamarse tipo como tal, podría haberse llamado orden. Solo es un nombre. Pero como decía que habían de orden máximo y orden mínimo, pues para eso. Esta es la tabla de accidente, las que les acabo de mostrar. Y ahorita vamos a ver la tabla características accidente. Características accidente que tiene al final. Vamos a hacer esto. Ah, no me gustó. Bien, características accidente al final lo que tiene es el código del accidente, por ejemplo en este caso el volcán, y vamos a mostrar también la tabla características. Características. La tabla característica pues tiene todas las características de los accidentes y en la misma voy a almacenar la de los hechos. Entonces que tiene altura que es de código 1, temperatura de código 2, profundidad de código 3 y longitud de código 4. Si se fijan, en esta tabla yo no usé la de código 4, que es longitud. Pero ya la tengo almacenada. Entonces, la tabla característica me permite almacenar un catálogo de todas las características que yo quiera. Y para agregar una más, es una consulta, no una modificación. Dicho de otra manera, solo tengo que hacer esto. Aquí se lo voy a presentar. Para insertar características, lo único que tengo que hacer es insert into característica, qué valores y el valor que quiero. Este código ya pueden agregar un constraint que sea autoincremental, pero eso es otra cosa. Al final, si yo quiero agregar otra nueva, por ejemplo, vamos a poner población. De código 5, si yo quiero hacer eso, yo tengo que hacer esto y ya está. Es solo un insert. Este insert lo puedo hacer desde una página o desde una aplicación hecha para el usuario que quiere agregar otra característica bajo este modelo. ¿Qué tengo que hacer bajo este modelo? Si se fijan, incluso en la forma de insertar. Si yo inserto un accidente, tengo que poner qué valores voy a insertar. Aquí está el ejemplo de profundidad y aquí inserto altitud. ¿Por qué? Porque necesito esos valores. Esto se puede hacer en código también. Agregando estos valores. Estos valores en código pues depende del lenguaje en el que estamos programando, pero muchas veces van como string dentro de comillas. Esto hace también insegura la base de datos si no se tiene cuidado,
porque existe SQL injection que puede venir y haciendo un insert así, ellos pueden venir y tener acceso a nuestra base de datos y, por ejemplo, si tuviéramos información delicada, tal como cuentas o contraseñas de usuarios, pues que tengan acceso a esa información es un poco delicado. Pero ¿qué tengo que hacer si necesito insertar población dentro de esta tabla? Pues tendría que hacer un alter table y modificar toda la tabla. Y obviamente el atributo que inserte pues va a ser de tipo opcional. Como les dije, estos diagramas yo se los voy a subir a Classroom. Bueno, de hecho solo para que ustedes tengan una idea de cómo realizarlo. ¿Preguntas hasta ahora? Aquí hay preguntas. Dice José Carlos Vélez, supongo que es. Porque me sale con símbolos. No se podría tener en lugar de un hecho histórico y accidente un solo hecho histórico, ya que al final un terremoto, por ejemplo, es un hecho histórico ya que se registra en la historia. Bueno, pero sí se podría manejar una tabla de tipos, por ejemplo. No de este tipo, este sería, al final se le pondría orden y otra de tipo y se manejaría de manera similar. No hay problema en ese sentido. Gracias por la respuesta también, Marco Antonio. Bueno, si ya no hay más preguntas acerca de este tema, preguntas del proyecto. El día de ayer Franklin me comentaba que tenían duda de que si esta fase, o sea, fase 2, iba a ser o iba a estar conectada con el proyecto 2 como tal. La respuesta es sí, pero no de manera que el proyecto 2 dependa de la fase 2. ¿Cómo así? Al final el proyecto 2 va a ser un e-commerce, como Amazon. Entonces, ¿cuál va a ser la parte de la conexión? Que el usuario vendedor pueda venir y subir su producto o sus productos a través de su sistema de archivos por medio de un archivo que ustedes guarden separado de comas. Pero no va a ser mínimo, entonces a lo mucho va a costar 10 o 15 puntos sobre 100. ¿Va? Entonces no va a tener mucha valoración. Y si ustedes hacen, por lo menos crean carpeta y un archivo, pues van a poder hacer esa conexión. Pero creado desde el que nosotros. Sí, tienen que crear un archivo en su sistema de archivos. Por ejemplo, el usuario tiene una partición, tiene su sistema de archivos, crea un archivo. Y, por ejemplo, que tenga código 1,
y el producto que sea una cámara. Punto y coma. Código 2, coma, mouse, por ejemplo. Entonces, cuando él quiera sincronizar, sincroniza su sistema de archivos, lo levanta y esos productos ya tienen que ir a almacenarse a la base de datos. La fase 2, igual la calificación estaba programada hasta para después de Semana Santa. Entonces, no creo que haya mucho problema con ello. De igual manera, les estaremos informando si la vamos a hacer virtual. Si esto continúa así. Que apuntadores indirectos no sean mínimos. Bien, eso es mínimo. No, los usuarios no se van a conectar. Los usuarios no. En resumen, para la parte de la conexión, si el usuario tiene su sistema de archivos, por ejemplo, y ya tiene iniciada sesión dentro de su sistema de archivos, entonces em, agarra ese sistema de archivos, perdón, ese documento de texto y bajo un comando sincroniza con sincroniza entre comillas, con la base de datos. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ahí al final? El archivo que tienen dentro de C, bueno, el struct que tienen del archivo, ese struct lo vuelve en un archivo de texto plano y ese archivo de texto plano ya físico dentro de su sistema operativo lo sincronizan con la base de datos o con el servidor, con Node, o como ustedes prefieran. La verdad es que la sincronización ahí queda muy a su criterio y solo hacer esa parte de los productos. Y de igual manera, el usuario del e-commerce va a tener una sección para sincronizar sus productos de manera de cargar un CSV. Entonces, no. Y como les digo, solo va a valer 10 puntos. No, no se asusten por eso. El sábado será el corto. No, el sábado está programado para el 18 de abril. Bueno, creo que es 18 de abril. Déjenme ver. Sí, para el sábado 18 de abril está programado el segundo corto. Este, em, ¿Qué va a venir? Posiblemente, bueno, posiblemente no. Esta presentación, la que dio Franklin ayer, el taller de Docker, que los compañeros ya me pasaron el material, se los voy a subir hoy junto con este material de la sesión y lo que veamos en los próximos días. ¿Más preguntas? Eh, Vamos a tratar de contestarlos en orden. Apuntadores directos de segundo nivel va a ser mínimo. Los de tercero no, pero los de segundo sí. El problema que tiene Andy y Lisandro sí es cierto, a mí también me dio, pero se puede solucionar. A mí me dio con apuntadores triples indirectos, pero sí genera un archivo muy grande. De hecho, cuando yo generaba uno de triples indirectos, se encicló y generó uno de 10 gigas, pero sí se puede arreglar.
De segundo indirecto sí lo logré arreglar. Las presentaciones de Docker, sí, hoy se las subo junto con la de hoy. Voy a subir el video de la clase. Lo pensaré. Lo que pasa es que si subo el video ya no se conectan en vivo, por decirlo así. Entonces, sí necesito que se conecten a esta hora. La de la clase de lab de ayer no lo tengo, pero le voy a decir a Franklin que lo suba. Y la de hoy sí, yo al terminar el laboratorio del día de hoy, yo se la subo y le subo la presentación de Docker también. Si ya creas apuntadores triples, pero no creas, o sea, demasiadas carpetas para Pablo David Ramírez, ahí déjalo igual, triples no es mínimo y no se va a calificar tan extenso. Archivos de prueba, sí, la otra semana se los voy a subir. Ya tengo uno a la mitad, la verdad. Es que no me ha dado tiempo de terminarlo, pero sí, ya tengo uno a la mitad. Se los subiría el sábado o domingo por ahí. Para Marcos Alberto, el corto va a ser el sábado 18 de abril. Gracias ahí, Juan de Dios también. Sí, el corto va a ser hasta el otro mes. Tenemos una tarea para la otra semana. No sé si hay alguien aquí que trabaje o que no haya asistido a las clases presenciales, a la clase, no al laboratorio. Como se dejaron hojas de trabajo, muchos ya tienen nota en esa tarea, todavía no en el DTT. Entonces, se los aviso por aquí y de igual manera yo lo voy a publicar en Classroom, pero eh, para los que no lo hayan hecho, vamos a dejar un ejercicio y así pueden optar por sus puntos. Vamos a ver, ¿qué dice Andy? Dice, al usar indirectos, genero todos de una vez. La verdad es que no entiendo muy bien tu pregunta, Andy y Lisandro, pero entiendo que generas todos los apuntadores al momento de... Pues si al momento de generar reporte no se ve, o si se ve, no truena, estaría bien. Para Wendy sí, son las hojas que dejó el ingeniero en la clase. De hecho, hace dos o tres semanas, los dos ingenieros dejaron una hoja el mismo día. Entonces esa hoja va a contar como tarea 3. De hecho, si quieren, les voy a mostrar quiénes tienen nota. Este documento se los vamos a pasar casi al final del curso. Aquí manejamos sus notas, entonces para quienes no tengan nota todavía me pueden hablar o correcciones de nota, por ejemplo. Entonces, es este. Entonces, la tarea 3 es la que tenemos que dejar todavía, pero hay algunos que ya tienen nota. Entonces, para la gente que no pudo ir o si en dado caso no le entregó, eh, pues
me pueden hablar igual con la tarea la van a entregar. Más dudas. Decime, Marcos Alberto. Para Pascual Domínguez, envíame correo con tu número de carnet y, y revisamos eso si le entregaste. Mi correo se los voy a escribir aquí en el chat para que lo tengan todos. Ya se los escribí, entonces ahí me pueden escribir dudas, siempre con el asunto de esta forma al principio. Ahorita se los escribo. Para que así yo los pueda leer más rápido. Dice, la asignación en línea que había que asignarse en el laboratorio por... No, por ahora no. Si te asignaste la clase, ya está. Y para María de los Ángeles, lo que pasa es que eh, todavía nos hacen falta ingresar algunas notas. Entonces, lo vamos a compartir. Nomás ya están todas las notas. Que a Franklin le falta ingresar algunas. Si no, yo se los... Bueno, para la sección A más, pues yo se los comparto. Si hay gente aquí de la sección A más, también recuerdan hacer su tarea. Esta tarea las califica el ingeniero y, y sí valen puntos, por supuesto. Se recuerdan que es hoy antes de las 10 de la noche. Si no hay más dudas, comentarios, yo creo que esta plataforma nos funciona bien. Esta es la que dio la facultad. Sí les recalco que entren con su usuario que les brinda la facultad, su correo de la facultad, debido a que al ser un correo institucional, hasta el 1 de julio tienen espacio ilimitado en Google Drive y para unirse a estas conferencias pues no pide acceso, porque hubo algunos que sí me tocó que darles acceso, entonces para hacer más fácil que ingresen a estas sesiones.
Igual con su correo de la facultad tiene muchos beneficios, así como GitHub Pro gratis hasta la fecha, creo que permite 2 años. Ventajas en cuentas de Microsoft. Entonces sí les recomiendo que lo utilicen. Sí, creo que eso pudo haber sido un problema, que muchos no lo tenían habilitado. ¿Y para dónde podrían ver los beneficios? Por ejemplo, el de GitHub, se los voy a mostrar. Existe esta página, education.github.com. Entonces nos dan GitHub Pro y aquí tienen todas las herramientas que nos dan beneficio, por ejemplo, nombres de dominio en name.com o en Namecheap. Nos dan 1 año de un certificado SSL para hacer pruebas en Unity, en Azure, en DigitalOcean. Nos dan $50 de crédito solo por registrar nuestro correo institucional aquí. También pide una foto del carnet actual. Esto es muy importante de JetBrains para IntelliJ. Nos dan PyCharm. Existe otros manejadores de base de datos. Por ejemplo, para los que asistieron a la conferencia de Docker, en vez de usar el SQL Developer, pueden usar una plataforma de JetBrains y pueden conectarse a cualquier DBMS sin importar de qué sea. Tenemos Bootstrap Studio, GitHub Pro, GitKraken, MongoDB en $200, DataCamp para los que les guste el análisis de datos. Bueno, eso lo van a ver más adelante, pero igual es muy funcional. Entonces tienen muchos beneficios. Les aconsejo que sí GitHub Desktop, sí se registren. Mailgun, por ejemplo, para los correos que tienen que enviar, pueden registrarse aquí y les dan 20,000 correos gratis. Obviamente no los van a usar todos para esta calificación, pero es una plataforma de correos muy buena. Ahora tiene más, pero tiene bastantes. Bueno, al ser GitHub de Microsoft. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Le dan Get Benefits. Bueno, yo ya estoy registrado, pero se registran aquí y les envían un correo en 1 o 2 días y ya tienen todos los beneficios. Aquí es lo que les decía, que les piden una foto de su carnet. ¿Cómo se habilita el correo? Pues sí, hay que ir al T4, a control académico. O para los que no han probado ingresar por primera vez, es su número de DPI @ingeniería.usac.edu.gt y 2 veces su PIN con el que entran al usuario de la facultad.
Las instrucciones es para los que no han intentado entrar y posiblemente ya lo tengan habilitado. Igual ya el compañero compartió un link. Es su número de DPI @ingeniería.usac.edu.gt dentro de la plataforma de Gmail. De hecho, ahí ya lo puso el compañero. Y la contraseña, 2 veces el PIN del portal de ingeniería. Bueno, compañeros, si no hay más dudas del proyecto, vamos a estar manejando esta plataforma durante los siguientes días. Bueno, hasta que finalice el periodo de cuarentena. Y pues eso sería todo por hoy. Bueno, alguien se quería unir ahorita. Igual dudas que tengan, comentarios, los pueden escribir a través de mi correo y se los dejé en el chat. O a través de Classroom para que los vean todos.